Listo, ahora sí, iniciamos a grabar. Voy a compartirles la... Ya, listo. ¿Me confirman, por favor, si es que están viendo mi pantalla? Si están viendo el PPT. Buenas tardes, sí, se visualiza. Ya, perfecto. Gracias. Ya, bueno, como les dije, esta primera clase es breve sobre principios a la endocrinología, una breve introducción a lo que es endocrino. Ya. Estos van a ser los contenidos que vamos a ver. Vamos a tener una visión general de lo que es sistema endocrino y vamos a definir conceptos básicos como son hormonas, glándulas y receptores, saber diferenciar entre una glándula endocrina y una glándula exocrina. Vamos a ver los mecanismos de regulación de la secreción hormonal, donde ahí abordaremos principalmente la retroalimentación negativa y positiva, el eje hipotálamo y hipófisis, y finalmente, que es ya una parte como que un breve resumen sobre las funciones fisiológicas claves del sistema endocrino, porque veremos que este sistema está involucrado tanto como en el crecimiento como el metabolismo, la reproducción y el equilibrio, ¿no?, interno, que sería la homeostasis. Entonces, comenzaremos hablando del sistema endocrino. Eh, pero para hablar de sistema endocrino es importante que nosotros conozcamos qué es una hormona. Ahora, me gustaría que ustedes me digan con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué consideran que es una hormona? Cualquiera de ustedes, de forma breve. ¿Alguno se anima a participar? Sí, nadie. Ya, bueno. Ya, la hormona vamos a considerarla un mensajero químico, ¿ya? Eso es importante, acuérdense de esa definición. Las hormonas, a ver, aquí está. Uy, ya, a las hormonas las consideramos men, uy, ah, a ver un ratito, que, ya ahora sí, ya. Las hormonas las consideramos mensajeros químicos, ¿ya? Que nos van a permitir cumplir mensajeros, uy, ya, químicos. Esto, las hormonas son mensajeros químicos que van a viajar a lo largo del torrente sanguíneo y van a dirigirse hacia un órgano o un tejido diana que va a cumplir una función. Ya, ahora para esto existen glándulas endocrinas. ¿Por qué se conocen como glándulas endocrinas? Las glándulas en sí van a ser cualquier estructura anatómica que produzca y secrete una sustancia química, ¿ya? Que puede ser o bien una hormona, como también puede ser, por ejemplo, una enzima, ¿ya? Entonces, glándula es una estructura anatómica, acuérdense, que produce y secreta sustancias químicas. Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Ahorita lo que nos importa es esto, las glándulas endocrinas. Estas de acá, glándulas endocrinas. ¿Qué va a caracterizar a las glándulas endocrinas? Las glándulas endocrinas van a secretar y producir hormonas, específicamente, que ya sabemos que son mensajeros químicos, que van a viajar al torrente sanguíneo. ¿Ya? La característica de una glándula endocrina es eso, que va a secretar hormonas y que no van a ser excretadas a nivel de la superficie.
Cuando una sustancia química es excretada hacia una superficie, nosotros las vamos a conocer como glándula exocrina, porque va a tener un conducto excretor. Un ejemplo de una glándula exocrina va a ser entonces las glándulas sudoríparas, por ejemplo, o las glándulas sebáceas. Tienen un conducto que permite que esa sustancia química se libere. Pero no necesariamente las glándulas exocrinas solo se dirigen al exterior, sino que también pueden dirigirse hacia cavidades in- internas. Por ejemplo, el páncreas es un órgano, acuérdense que tiene tanto una función exocrina como endocrina. ¿Por qué? Porque endocrina va a ser aquella parte del páncreas que secreta insulina y glucagón, por ejemplo, ¿no? Porque la insulina y el glucagón van a viajar a lo largo del torrente sanguíneo y van a permitir que se capte glucosa. En cambio, la función exocrina del páncreas es aquella mediada por las enzimas pancreáticas. ¿Hacia dónde se liberan las enzimas pancreáticas? Hacia el intestino delgado para permitir la digestión, ¿no? Pero para que esas sustancias químicas, que son las enzimas pancreáticas, se liberen, tienen que viajar a través de un conducto excretor, que es el conducto excretor del páncreas, ¿no? Entonces, em, cuando una glándula tiene un conducto excretor, estamos frente a una glándula exocrina. Mientras que cuando una glándula produce y secreta hormonas y no tiene conductos excretores, entonces estamos refiriéndonos a una glándula endocrina. Entonces, nosotros ahorita nos importan las glándulas endocrinas, que se van a encargar de secretar hormonas. ¿Qué habíamos dicho que eran las hormonas? Mensajeros químicos, ¿no? Estos mensajeros químicos viajan a lo largo del torrente sanguíneo para ejercer una acción sobre un órgano específico o un tejido diana. Así es como lo conocemos. Cuando hablamos de sistema endocrino, nos estamos hablando al conjunto de órganos y tejidos que van a tener la función de secretar, de producir y secretar estos mensajeros químicos. Y el sistema endocrino va a estar conformado por muchos órganos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al hipotálamo, que forma parte del sistema nervioso central, a la hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria, glándula pituitaria. También vamos a tener a la glándula tiroides, que ustedes saben que la glándula tiroides viene acompañada de las glándulas paratiroideas, ¿no? A veces cuando se extrae la glándula tiroides, por ejemplo, a causa de un bocio, muchas veces también te vuelas las glándulas paratiroideas y eso va a generar déficit de paratormona, ¿no? De PTH, que vamos a ver más adelante. Otra de los órganos que va a formar parte del sistema endocrino, vamos a tener a las glándulas suprarrenales, que estas glándulas que se encuentran arriba de los riñones tienen una función muy importante porque secretan múltiples hormonas. Ya cuando nos toque ver patología de las glándulas suprarrenales, veremos que estas glándulas tienen corteza y médula, ¿no? La corteza son así como un triangulito. La médula secreta catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, mientras que la corteza va a secretar andrógenos, uy, ya, va a secretar andrógenos, va a secretar cortisol y también va a secretar aldosterona, cortisol y aldosterona. Ustedes se acordarán de histología uy, ya se acordarán de histología que la corteza suprarrenal tiene distintas partes, ¿no? Área reticular, fascicular y cada una secreta una hormona en específica.
Entonces, además de las suprarrenales, también tenemos al páncreas, que ya habríamos dicho que tiene tanto función exocrina como endocrina. Acá nos importa su función endocrina, que es principalmente a través de la secreción de insulina y glucagón. Y también al riñón, que si bien el riñón no es una glándula endocrina, cumple una función endocrina a través de la liberación o de la secreción de renina. Asimismo, vamos a ver que los ovarios también tienen una función endocrina, a través de la producción y secreción de estrógeno. El tejido adiposo. El tejido adiposo, si ustedes se acordarán de la leptina secretada por los adipocitos. Los adipocitos secretan leptina, que es la famosa hormona de la saciedad, ¿no? Em, También vamos a tener al intestino delgado. Por ejemplo, en el intestino delgado tenemos una hormona que se conoce como colecistoquinina y que, si ustedes recordarán, estimula la contracción de la vesícula biliar. Y bueno, también están los testículos en hombres y en situaciones fisiológicas especiales, como en el caso de las mujeres, tenemos a la placenta, que también tiene una función endocrina, ¿no? Y que en el caso de una mujer embarazada, entonces forma parte del sistema endocrino. Entonces, cuando hablamos del sistema endocrino, vamos a estar hablando, ya saben, de órganos y glándulas que tienen la función de producir y secretar hormonas. Eso es lo que caracteriza el sistema endocrino. Ahora, cuando hablamos de hormonas, es importante conocer cómo se clasifican estas hormonas. Y estas hormonas se van a clasificar según su estructura química. ¿Ya? Según su estructura química. Ya. Entonces, según su estructura, podemos clasificar a las hormonas en péptidos, esteroides y aminas. La mayoría de hormonas, a decir verdad, es de naturaleza proteica. Y a esas hormonas de naturaleza proteica son las que conocemos como hormonas peptídicas. Ahora, cuando hablamos de una hormona proteica y de un polipéptido, se dice que el punto de corte es el número de aminoácidos. ¿Ya? Los polipéptidos los polipéptidos tienen menos de 100 aminoácidos. En cambio, menos de, uy, ay, ya. Los péptidos van a tener menos de 100 aminoácidos, mientras que eh, los, las proteínas se considera que tienen más de 100 aminoácidos. Eso diferencia, ¿no? El número de aminoácidos, pero los dos en general se consideran de naturaleza proteica. Ahora, ¿qué hormonas se consideran péptidos? En sí, la mayoría de hormonas. Empezamos. La hormona estimuladora de la tiroides, la TSH. Luego tenemos la hormona luteinizante. También tenemos la hormona de crecimiento. Tenemos a la prolactina. Uy. También tenemos a la em, vasopresina, que también se le conoce como hormona antidiurética. Vasopresina. A la oxitocina. Oxitocina. También tenemos a la paratormona o PTH. Em, ¿Qué otra hormona puede ser? Por ejemplo, PTH, a la calcitonina también tenemos. Calcitonina. Y a la mayoría de hormonas liberadoras. ¿Cuáles son las hormonas liberadoras? Las que secreta el hipotálamo, que vamos a ver más adelante, no se preocupen. Luego vamos a tener a las hormonas esteroideas, ¿ya? Según su estructura química. ¿Por qué se consideran esteroideas? Porque derivan del colesterol. ¿Ya? Colesterol. Entonces, las hormonas esteroideas van a ser principalmente los estrógenos. También van a ser
la progesterona. Acá también vamos a tener a la aldosterona, estrógenos, progesterona, a la testosterona. Esos principalmente, estrógenos, progesterona, aldosterona y testosterona. Y luego tenemos a las aminas. Las aminas son las que derivan del aminoácido tirosina. ¿Ya? Uy, ya estoy rayando todo. A ver. Entonces, ya. ¿Cuáles derivan del aminoácido tirosina? Solo van a ser las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Ahí está. Catecolaminas y hormonas tiroideas. Uy, estoy rayando. Tirosinas, las que derivan del aminoácido tirosina. Acá tenemos a las catecolaminas y a las hormonas tiroideas que conocemos como T3 y T4, ¿no? Que es triiodotironina y tetraiodotironina. Ahora, ¿por qué es importante conocer la estructura química? Porque esto nos va a indicar cómo actúan. Me explico. Como han visto, la mayoría de hormonas tienen naturaleza proteica, porque las aminas son naturaleza proteica, provienen de una amina que es la tirosina, ¿no? Solo que van a ser más simples, entre comillas. En cambio, los péptidos, que están conformados por múltiples aminoácidos, van a ser hormonas más grandes, más complejas. Ahora, la diferencia radica en cómo actúan. Las que tienen naturaleza proteica o los péptidos principalmente van a actuar en la superficie celular. Ustedes recordarán por biología que tenemos una célula que tiene su superficie, la membrana celular, y adentro de la célula, bueno, tenemos al citosol y al núcleo celular, ¿no? Ese es el núcleo celular. Entonces, este es el núcleo. Entonces, las hormonas que son peptídicas, para que actúen, se van digamos que se van a relacionar con la superficie celular. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la membrana celular está conformada por una bicapa fosfolipídica, ¿no? O sea, lípidos principalmente. Y las proteínas no van a poder atravesar los líquidos. Por lo tanto, para que haya cierto grado de interacción, necesitan actuar a nivel de un receptor en la superficie celular. Mientras que las que son derivadas del colesterol, que el colesterol es un lípido, van a poder atravesar la membrana celular y por lo tanto pueden encontrar un receptor intracelular, pero los receptores intracelulares pueden ser o bien receptores citosólicos o bien receptores nucleares, que vamos a ver más adelante. Entonces, las hormonas esteroideas van a actuar con receptores intracelulares, ¿no? Mientras que los péptidos van a actuar con receptores extracelulares que se van a encontrar en la superficie. Y por otro lado, las aminas tienen la peculiaridad, sobre todo estas, las hormonas tiroideas, de actuar con receptores que se encuentran en el núcleo de la célula. Receptores nucleares. ¿Ya? Receptores nucleares. Ahora, otra diferencia de las hormonas de origen proteico con las hormonas de origen esteroideo es que las hormonas proteicas se van a producir, se van a secretar y van a permanecer dentro de la célula en vesículas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay una vesícula dentro de la célula con un montón de hormonas proteicas. Entonces, en el momento en el que reciben la señal de que se debe liberar esa hormona, se va a liberar. En cambio, las hormonas esteroideas que provienen de lípidos no se almacenan. Estas de acá no se almacenan. ¿Ya? Por lo tanto, no se almacenan. Por lo tanto, se van a
a sintetizar en el mismo momento en el que las necesita. Ahora, ¿cómo se actúa a nivel hormonal en general? La acción hormonal se va a basar en un estímulo acá, en un estímulo nervioso o químico, ¿ya? Que va a ir dirigido hacia un órgano endocrino, llámese hipotálamo, llámese hipófisis, llámese tiroides, llámese glándula suprarrenal, entre otros. Entonces, este órgano endocrino que va a sintetizar y secretar hormonas, va a liberar una hormona, ¿no? Si estamos hablando de una hormona peptídica, entonces ya la va a tener almacenada probablemente en vesículas. Pero si estamos hablando de una hormona esteroidea, se va a producir o sintetizar en el instante. Entonces, esta hormona va a ser liberada, va a viajar a lo largo del torrente sanguíneo. Supongamos que acá está nuestra arteria, el torrente sanguíneo, hasta que va a llegar a su órgano diana, ¿ya? Y en el órgano diana se va a unir a su receptor para poder producir un efecto bioquímico y fisiológico, ¿ya? Así es como funciona la acción hormonal. Ahora, otro dato importante es el transporte de la hormona. Algunas hormonas van a necesitar sí o sí ir unidas a proteínas plasmáticas, mientras que otras pueden circular a nivel del torrente sanguíneo de forma libre, ¿ya? ¿Qué hormonas eh, van a tener que ir sí o sí unidas a proteínas plasmáticas? Van a ser principalmente las hormonas esteroideas. ¿Por qué creen? Porque los esteroides, acuérdense, son liposolubles, ¿no? Y en la circulación solo pueden, en el torrente sanguíneo solo pueden circular sustancias hidrosolubles, porque la mayor parte del torrente sanguíneo está conformada por líquido, por agua. Por lo tanto, para que una hormona esteroidea circule a lo largo del torrente sanguíneo, necesita unirse a una proteína plasmática, por ejemplo, ¿no? La albúmina. ¿Ya? Y esto es importante entender por qué, porque si estamos frente a un paciente que de repente tiene déficit de albúmina, eso va a implicar que la hormona no se va a poder circular, no va a poder circular libremente en el torrente sanguíneo y por lo tanto no va a poder ejercer su acción, ¿ya? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya, genial. Manita arriba entonces. Eh, ya, continuamos entonces. Ahora, así es como funciona la señalización endocrina, ¿no? Para resumir un poco lo que ya vimos. A ver, estamos frente a una glándula, que es el origen de todo. ¿Por qué el origen? Porque la glándula endocrina, ya saben ustedes, es la que produce y secreta hormonas. Entonces se encarga de la síntesis y secreción, ¿no? Luego vamos a esta hormona, esta glándula que secreta una hormona, que es este circulito, va a transportarse a lo largo del torrente sanguíneo, donde se va a distribuir. ¿Por qué dice casi universal? Porque básicamente todas las hormonas circulan a lo largo del torrente sanguíneo. Ahora, esta hormona, para que ejerza su acción, necesita ir a su célula diana. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo yo voy a saber cuál es su célula diana? Ahí entra la importancia de los receptores. ¿Por qué? En realidad, para que haya un efecto fisiológico o bioquímico, no solo necesito de que se produzca la hormona, sino necesito de que haya alguien para recibir a esa hormona, ¿no? Y quien recibe esa hormona es el receptor. Y para ello, cada hormona actúa o interacciona con un receptor específico, ¿no? Por ejemplo, la hormona tiroidea va a tener un receptor específico para la hormona tiroidea. Y si viene la insulina e intenta unirse a ese receptor, no va a funcionar, no va a haber ningún efecto, ¿ya? Porque el receptor es quien le va a dar especificidad, ¿ya? El receptor le va a dar la especificidad al efecto bioquímico o fisiológico.
Em, pero muchas veces, ¿qué pasa? Los órganos, perdón, las hormonas pueden ir a órganos no dianas. ¿Qué quiere decir esto? Órganos no dianas van a ser órganos que no tienen los receptores para esas hormonas. ¿Y qué pasa si esa hormona va a un órgano no diana? Pues como el hígado principalmente, se va a metabolizar, ¿no? Porque así como hay un proceso de síntesis, tiene que haber un proceso de degradación. ¿Y quién se encarga de del metabolismo de la mayoría de las hormonas? Va a ser el hígado, ¿no? Se va a encargar de degradar, de metabolizar a las hormonas. Entonces, como les digo, para que haya un efecto fisiológico, bioquímico por acción de una hormona, yo requiero de un receptor que sea específico a esa hormona, ¿ya? Y la reactividad de esa hormona va a depender del número de receptores y de la afinidad que haya por esos receptores. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo, de repente, ¿no? Tengo tres hormonas tiroideas y solo tengo un receptor, no importa que aparezcan cuatro, cinco, seis, siete hormonas tiroideas, porque solo voy a tener un receptor. Entonces, ese receptor en el momento en el que se satura, las otras hormonas quedan digamos que al aire libre y no van a poder actuar o ejercer el efecto esperado, ¿no? Y otra es la afinidad que hay por ese receptor. ¿Qué quiere decir afinidad? O sea, digamos que la predisposición del receptor a unirse a la hormona, ¿ya? Y hay mecanismos por los cuales o bien se aumenta esa afinidad o se disminuye esa afinidad. Lo que se espera es que cuanto mayor concentración haya de una hormona, mayor afinidad haya a los receptores y también mayor número de receptores aparezca. Y viceversa, ¿no? Mientras menos concentración tenga de una hormona, menos receptores van a haber y también menor afinidad va a haber. Ya. Ahora que ya hablamos de la importancia de los receptores, vamos a ahondar un poquito más y acá vamos a recordar un poco de biología. Ahora, los receptores hormonales. Como les decía, los receptores hormonales van a darle la especificidad y también van a aportar la sensibilidad de los tejidos diana, que va a depender de dos cosas, ¿no? Uno, el número de receptores y dos, la afinidad por los receptores. Ahora, existen múltiples receptores hormonales, ¿ya? Y esto estamos hablando, digamos, receptores hormonales en el sentido de molecular, en el sentido molecular, ¿ya? Hay muchos receptores hormonales, ¿como cuáles? Acá vamos a tener, acá he puesto algunos que están acá. Vamos a tener a em, los receptores unidos a canales iónicos, ¿ya? Que son estos de acá. ¿En qué consiste este receptor? Tengo una hormona. ¿Ya? Esta de acá es mi hormona. Para que este receptor se abra y la hormona pueda ingresar a la célula, necesito de gradientes iónicas, llámese calcio, llámese sodio, etcétera, ¿no? Entonces, estos iones van a permitir que se abra el canal para que pueda ingresar la hormona y ejercer su acción. Pero así como hay receptores que están relacionados a canales iónicos, vamos a tener a receptores enzimáticos. ¿Cuáles son receptores enzimáticos? Los famosos receptores tirosinquinasa. Los vamos a poner así, TK, tirosinquinasa. ¿Ya? Y así como hay receptores tirosinquinasa, tenemos los otros receptores que también son bien comunes, que son los receptores unidos a proteínas G, ¿no? Proteínas G. Y ustedes saben que cuando hay una interacción ligando, el ligando puede ser un hormón, una enzima, cualquier sustancia química que se une al receptor, ¿no? Y esto se le llama interacción ligando-receptor. Ustedes se acordarán por biología. Interacción ligando-receptor. Entonces, cuando el ligando se une al receptor, el receptor, que puede ser una proteína G, que de repente puede ser una tirosinquinasa o de repente puede ser un canal iónico,
va a generar segundos mensajeros, ¿no? ¿Qué puede ser esos segundos mensajeros? Acá vamos a poner segundos mensajeros, ¿ya? Esos segundos mensajeros pueden ser calcio o también pueden ser AMP cíclico, ¿no? Ya. Y estos segundos mensajeros son los que finalmente van a llevar el mensaje al núcleo celular, al núcleo, que ustedes saben que en el núcleo es donde está el código genético, el ADN, para ejercer un efecto biológico. ¿Ya? Entonces, así funciona el mecanismo de los receptores hormonales. Pero como yo les dije anteriormente, nosotros tenemos una, a ver, acá vamos a dibujar. Nosotros tenemos una célula. La célula adentro tiene su núcleo, que en donde está uy, a ver, ya. La célula adentro tiene su núcleo. Este es el núcleo y ustedes recordarán que este es el citosol. Cuando yo les había dicho, cuando tenemos una hormona de naturaleza proteica, ejemplo de hormona de naturaleza proteica, la hormona de crecimiento, ¿ya? Que vamos a ponerla acá GH. Tengo a mi hormona de crecimiento, que es de naturaleza proteica. Para que pueda ejercer su efecto, dentro de su célula diana se va a unir a un receptor hormonal, pero que se encuentra acá en la superficie celular. ¿Por qué? Porque es una hormona de naturaleza proteica y por lo tanto no puede ingresar al núcleo. Pero así como hay receptores acá, también vamos a tener receptores acá a nivel del citosol y otros receptores que están acá dentro en el núcleo. Y por eso podemos hablar de tres tipos de receptores: receptores de la superficie celular, receptores citosólicos y receptores nucleares. Ya, los receptores de la superficie celular van a ser principalmente los receptores de las hormonas proteicas, que ya les había mencionado, de la GH, de la FSH, de la prolactina, de la vasopresina, de la oxitocina, etcétera, etcétera. Esos son hormonas que se unen a receptores de superficie celular, pero también vamos a tener hormonas que sí pueden ingresar a la célula. ¿Cuáles van a ser las que sí pueden ingresar a la célula? Las hormonas esteroideas, acuérdense. Como son liposolubles, atraviesan la membrana celular. Acuérdense, son liposolubles. Atraviesan la membrana. Acá acuérdense, la membrana celular, esta que se ve acá, está formada por una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Así era, su bicapa de fosfolípidos. Y esta bicapa de fosfolípidos permite que los lípidos atraviesen, ¿no? Si viene una hormona que deriva del colesterol, atraviesa fácilmente y ingresa a la célula. Pero les había dicho que habían otras que van directamente al núcleo. Y acá teníamos, esta es como que la excepción a las hormonas tiroideas, a la T3 y a la T4, que eran aminas, ¿no? Derivadas de la tirosina. Estas hormonas se unen a receptores nucleares. Ya. Entonces, los receptores de la superficie celular son estos de acá, los que conocemos como este, canales iónicos, receptores enzimáticos, receptores asociados a proteínas G. También hay otros que se relacionan con la vía JAK-STAT, etcétera, etcétera, etcétera. Así hay múltiples receptores. Y de ahí se le conoce como a las otras como receptores citosólicos o nucleares. Como les digo, esto es más molecular, pero es importante que sepan la diferencia entre una hormona que actúa a nivel de la superficie y otra que actúa directamente al núcleo. Ya.
Ahora ya tenemos el cómo actúa nuestra hormona, ¿no? Se secreta la hormona viaja, se transporta a través del torrente sanguíneo, llega a su célula diana, donde se une a un receptor para ejercer su acción. Ahora, ¿yo cómo regulo la secreción hormonal? Para eso existe un mecanismo que se conoce como mecanismo de retroalimentación, que puede ser negativa o positiva. Ahora, acá no es que uno sea más importante que la otra, pero la más frecuente es esta, la retroalimentación negativa. Es la más frecuente y también es la más importante, ¿ya? Esta es la más importante. ¿En qué consiste este mecanismo de retroalimentación negativa? Es una forma en el que el organismo y acá quiero que se grabe en esta palabra, se autolimita. Es decir, tengo, por ejemplo, al hipotálamo, ¿no? Que va a secretar a una hormona, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿ya? El hipotálamo secreta este factor liberador, GHRH. Este factor liberador va a hacer que la hipófisis anterior libere hormona de crecimiento, GH, ¿ya? Uy, no, ya, mejor voy a poner, no, sí está bien, ya, hormona de crecimiento. No, no, mejor hormona de crecimiento no, porque si no, no va a salir espérate, a ver, si no, no va a salir el ejemplo. Los voy a confundir. Ya, mejor otro. Hormona de crecimiento no. Vamos a tener... mm, ahí. Ya, esperen. Ya, vamos a tener a la... Ya está. A la GNRH. Ahí está. Ya. El hipotálamo va a secretar a la GNRH, que va a hacer que la hipófisis anterior libere hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ¿no? Estas hormonas van a actuar, por ejemplo, a nivel de los ovarios. Y los ovarios van a liberar estrógenos. Estrógenos. Y estos estrógenos pueden actuar a nivel, por ejemplo, uterino, ¿no? Así sería, tejido diana. Ahora, los estrógenos, cuando son liberados, a su vez van a hacer que la hipófisis libere menos FSH y LH. ¿Con qué finalidad? Como ya cumplió su función, necesito que pare, ¿no? Porque si no voy a aumentar demasiado mis niveles de estrógenos. Uy, ya. A ese mecanismo de retroalimentación por el cual la misma hormona que se secreta le indica a la hipófisis anterior de que deje de secretar menos hormona folículo estimulante y luteinizante, se le conoce como retroalimentación negativa. ¿Ya? Y esta retroalimentación se va a activar y desactivar según las necesidades, ¿no? Si me falta de una hormona, entonces la indicación es secreta más de esta hormona. Pero mientras va secretando más de la hormona, también va a haber la indicación de disminuye la secreción del factor estimulante de tal manera de que esté en equilibrio, ¿no? Porque si el feedback todo el tiempo fuese secrete, 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 entonces eso va a generar un exceso de hormona y la hiperproducción se convierte en una patología, ¿no? Que ya eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, es importante que exista este proceso de retroalimentación negativa. Ahora, este proceso de retroalimentación tiene tres subtipos, de asa corta, de asa larga y de asa ultracorta, que no está acá, ¿ya? El de asa larga ocurre cuando
la misma hipófisis anterior le da el feedback negativo. O sea, le dice el hipotálamo, oye, deja de secretar. Y la de asa larga ocurre cuando ya la hormona, por ejemplo, ¿no? La testosterona o el estrógeno, le indica a la hipófisis anterior o al hipotálamo, que ya son las instancias superiores, de que pare. ¿Ya? Esas son asa corta y asa larga. Y el asa ultra corta es cuando el propio hipotálamo se dice a sí mismo, oye, ya no más. ¿Cuál es un caso de asa ultracorta? El que les había puesto primero, el de la GHRH, que era la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Cuando el hipotálamo libera GHRH, le indica a la hipófisis anterior de que libere hormona de crecimiento, ¿ya? Que sería la GH, hormona de crecimiento. Pero al mismo tiempo, esta GHRH le dice al hipotálamo que ya no libere más GHRH. Es como que se autorregula sola. Esa sería una retroalimentación ultra corta. Ya, pero así como hay una retroalimentación negativa, que es la más importante, tenemos a la retroalimentación positiva, que acá es cuando se autoaumenta. ¿Y qué quiere decir es que se autoaumenta? Que va a haber un fenómeno explosivo. Fenómeno explosivo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo le va a dar una indicación de que secrete más a la hipófisis anterior. La hipófisis anterior le va a decir a la glándula endocrina, por ejemplo, el ovario, que secrete estrógenos, ¿ya? Y el mismo estrógeno le va a indicar a la hipófisis anterior que siga secretando FSH y LH. Y ustedes dirán, ¿por qué habría un proceso de retroalimentación positiva si eso generaría una hiperproducción? Ya, un ejemplo de esto va a ser en el ciclo menstrual. ¿Ya? En el ciclo menstrual, ¿qué pasa? La hipófisis anterior, en en la fase folicular del ciclo menstrual, los ovarios, que serían la glándula endocrina, van a secretar estrógeno. ¿Ya? Y este estrógeno le va a indicar a la hipófisis anterior que secrete más FSH y LH, más hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Por qué hace esto? Porque acuérdate que esto va a promover la ovulación, ¿ya? Y justamente coincide con que hay un pico de FSH y LH que precede a la ovulación, ¿ya? Eso ocurre en mujeres, ¿no? Pero también hay otro proceso en el cual hay un mecanismo de retroalimentación positiva que es importante. ¿Cuándo? En el embarazo. ¿Por qué? Se dilata el cérvix, ¿ya? En el embarazo hay una dilatación del cérvix para que pueda salir el bebé en el momento del parto. Entonces, la dilatación del cérvix va a hacer que la hipófisis, específicamente la neurohipófisis, que luego vamos a ver, secrete oxitocina. Ya vamos a poner acá, porque la hipófisis anterior es la adenohipófisis. Que la neurohipófisis secrete oxitocina. Oxitocina. ¿Ya? Y la oxitocina va a promover la contracción uterina. La contracción uterina. ¿Ya? Pero acuérdense que todo parte de la dilatación del cérvix. Se dilata el cuello uterino del cérvix. La indicación de la neurohipófisis es, oye, libera oxitocina. La oxitocina promueve la contracción uterina. Y la contracción uterina al mismo tiempo hace que se siga dilatando el cérvix. Y si se sigue dilatando el cérvix, ¿qué pasa? La neurohipófisis va a seguir secretando oxitocina y va a seguir habiendo contracción uterina. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que haya un fenómeno explosivo, ¿no? De que se prolongue este fenómeno. ¿Y por qué creen que es importante que esto suceda? Porque esto va a permitir que se dé el parto, ¿no? O el alumbramiento. Entonces, en algunos casos, aunque parezca contraproducente, es importante que haya un proceso de retroalimentación positiva, ¿no? Alumbramiento.
Ya luego de que termine el parto, obviamente el cérvix va a dejar de dilatarse y por ende este mecanismo se va a venir abajo. Ahora, hablaremos del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué es importante el eje hipotálamo-hipófisis? Porque conecta al sistema nervioso central, porque conecta al sistema nervioso central con el sistema endocrino, ¿no? Porque ustedes saben que el hipotálamo está conformado por neuronas, por núcleos, ¿no? Entonces acá tenemos el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo y acá vamos a tener a la hipófisis. Todo esto es la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, una hipófisis anterior o adenihipófisis, acuérdense. A con A, anterior. Y la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿no? O lóbulo posterior. Neurohipófisis posterior. Acá es importante que ustedes sepan que la adenihipófisis por sí sola secreta y produce y secreta, perdón. Produce y secreta hormonas. Y secreta hormonas. Mientras que la neurohipófisis solo almacena y secreta hormonas. Almacena y secreta. ¿Ya? Acuérdense de esto, almacena. Porque las hormonas que se encuentran en la neurohipófisis, que son estas dos de acá, que es la hormona antidiurética o ADH o vasopresina, también se le conoce como vasopresina, y la oxitocina, acá vamos a poner vasopresina y la oxitocina, estas le pertenecen al hipotálamo, ¿ya? Son hormonas secretadas por el hipotálamo, pero almacén, en la neurohipófisis. No se olviden de eso, por favor. Mientras que en la adenihipófisis sí produce y secreta hormonas, que son estas de acá. Son 6, acuérdense. La hormona estimulante de la tiroides, TSH. La hormona folículo estimulante, FSH. La hormona luteinizante, LH. La hormona de crecimiento, GH. La PRL es la prolactina y la ACTH es la hormona adrenocorticotropa, ¿no? Que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales. Ahora, el hipotálamo, que está acá arriba, hipotálamo, además de estas hormonas que secreta el hipotálamo y que las almacena la hipófisis, libera otras, que se conocen como hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. ¿Ya? Las hormonas liberadoras son 4. Tenemos a la hormona liberadora de la tiroide, la hormona liberadora del cortisol, la gonadotrofina y la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y además tiene dos hormonas inhibidoras que son la somatostatina y la dopamina. ¿Ya? Y acá quiero que le presten atención a a estos ejes que se le conocen como los ejes hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué? Les decía, la hormona, el hipotálamo va a secretar TRH y le va a indicar a la hipófisis que libere TSH, ¿ya? Hormona estimuladora de la tiroides. Esta hormona va a decirle a la tiroides, oye, secreta hormonas tiroideas, que nosotras conocemos como T3 y T4. Pero les había dicho que también el hipotálamo libera hormonas inhibidoras, como la somatostatina. Entonces, la somatostatina también puede inhibir la secreción de hormonas tiroideas, ¿ya? Por otro lado, uy, la CRH va a estimular a la ACTH que se encuentra en la hipófisis, que va a indicarle a la corteza suprarrenal de que libere cortisol. Luego tenemos a la hormona liberadora de gonadotrofinas, que le va a indicar a la hipófisis que secreta hormona folículo estimulante y luteinizante, que le puede indicar, dependiendo si es hombre o mujer,
a los ovarios y testículos que liberen o bien estradiol o bien testosterona. Y así sucesivamente. ¿Ya? Mantener la integridad de este eje es importante. ¿Por qué? Porque hay enfermedades como, por ejemplo, el hipotiroidismo, en el que el problema es a nivel de la tiroides. ¿Qué quiere decir? Que la tiroides deja de secretar T3 y T4. ¿Ya? O sea, la tiroides no secreta T3 y T4 o secreta muy poco y por ende el paciente está en hipotiroidismo. Pero a veces el problema no es la tiroides, sino es el hipotálamo, por ejemplo, en el que el hipotálamo deja de secretar hormona liberadora de la tiroides, la TRH, y si la TRH no se libera, la TSH tampoco se libera y por lo tanto la tiroides nunca recibe la indicación de liberar hormonas tiroideas. Ya. Entonces, eso va a pasar con todas las hormonas relacionadas al eje hipotálamo-hipófisis. Igual lo vamos a ir viendo. A ver, ya, ahí ya me acordé. Otra cosa importante del eje hipotálamo hipofisiario son los núcleos. Acuérdense que el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central, o sea, no es solo glándula endocrina. Cumple función endocrina, sí, pero también cumple funciones neurológicas. Y el hipotálamo tiene varios núcleos, y acá nos importan dos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Ambos núcleos van a estar encargados de la secreción de vasopresina y oxitocina. Sin embargo, la vasopresina se relaciona sobre todo con el supraóptico, núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se relaciona principalmente con el núcleo paraventricular. Ya. Ahora, básicamente, si se dan cuenta, el núcleo está acá, donde están los cuerpos de las neuronas, y el axón es el que llega a la neurohipófisis. Y ahí es donde se almacenan las hormonas. En cambio, en el caso de la adenohipófisis va a estar irrigada por arterias hipofisarias. Pero acá hay una peculiaridad. Así como en el hígado hay un sistema portal que va a irrigar finalmente al hígado, acá también va a haber un conjunto de vasos portales. ¿Por qué? Porque la irrigación de la hipófisis anterior o adenihipófisis va a estar mediada por sangre venosa principalmente. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando el hipotálamo secrete hormonas liberadoras, vayan directamente a la adenihipófisis y no necesariamente tengan que salir al torrente sanguíneo antes de llegar acá. ¿Ya? Y esto es algo muy importante porque va a hacer que mínimas cantidades de hormonas liberadoras ejerzan una acción potente sobre el lóbulo anterior de la hipófisis. Ya. Ahora acá tenemos las funciones fisiológicas. Como les digo, son un montón las hormonas que existen, que pueden ser de naturaleza proteica, esteroidea o simplemente derivados de aminas, como las hormonas tiroideas. Cada una va a cumplir una función específica. Se los pongo acá, pero chicos, la idea no es que se lo memoricen, porque eso lo vamos a ir abordando conforme vayamos viendo cada una de las patologías, ¿no? De todas maneras, se lo pongo a modo para que si desean leer una chequeado, vayan revisando cuál es la función de cada una. Em, y sobre todo porque ya en las siguientes clases vamos a ver enfermedades endocrinas propiamente dichas. Y vamos a ver que las enfermedades se pueden dar o bien por mecanismos de hiperproducción, porque hay exceso de alguna hormona, como ocurre, por ejemplo, en hiperparatiroidismo, ¿no? O lo que conocemos algunos como enfermedad de Graves. Va a haber un hiperparatiroidismo, o sea, tengo mucho T3 y T4, que las hormonas tiroideas están muy relacionadas al catabolismo, ¿no? Al metabolismo. Entonces, en la enfermedad de Graves hay un estado de hipercatabolismo.
hay demasiada hormona tiroidea, entonces hay demasiado catabolismo y eso va a hacer que los pacientes se encuentren flacos, haya el famoso exoftalmos, puede haber santelasma, entre otros. Eso lo vamos a ir viendo. También las enfermedades endocrinas se pueden producir por mecanismos de hipoproducción, en los que más bien hay un déficit de hormona, como el famoso hipotiroidismo. Y acá tenemos sobre todo Hashimoto. Ya vamos a ver cuando hagamos hipotiroidismo que hay múltiples tipos de hipotiroidismo. También puede ser por respuestas tisulares alteradas. ¿Esto qué quiere decir? De repente, el problema no es la secreción de la hormona, sino los receptores que hemos visto que están en los tejidos dianas, ¿no? Que pueden perder cierta sensibilidad a la acción hormonal y con ello producir una enfermedad metabólica o endocrina. Un ejemplo, no es exclusivo, ojo, pero un ejemplo de una respuesta tisular alterada es la diabetes. La diabetes es una enfermedad endocrinológica bien compleja, pero una de las razones por las cuales se produce la enfermedad es porque la respuesta tisular está alterada. ¿Por qué? Porque en algún punto la célula pierde sensibilidad ante la insulina, ¿no? Sensibilidad ante la insulina. Entonces, no importa qué tanta insulina le des, porque igual ya perdió sensibilidad ante la acción de la insulina. Otra causa de enfermedad endocrina y que muchas veces está relacionada a la hiperproducción son los tumores, ¿no? Sobre todo los tumores hipofisiarios, que justamente vamos a ver la próxima sesión, donde uno de los más frecuentes es el prolactinoma. Prolactinoma, en el que, como su nombre lo dice, tenemos un tumor que secreta prolactina, ¿no? Y por ende está relacionada a una hiperproducción de prolactina. Ahora, si tú me preguntas, ¿todos los tumores están relacionados a hiperproducción? No necesariamente, porque hay tumores que no son funcionales, o sea, que están ahí, pero no producen ninguna hormona. ¿Cuál es el problema? Que generan un efecto de masa, ocupan espacio y el espacio que ocupan genera malestar en los pacientes, ¿no? Y otra razón, otra causa de enfermedades endocrinas son la inactivación o destrucción hormonales excesivas, ¿no? Yo les dije, así como hay síntesis de hormonas, hay degradación de hormonas. Y uno de los órganos involucrados en el catabolismo de las hormonas es el hígado, ¿no? Entonces, las hepatopatías muchas veces nos pueden producir enfermedades endocrinológicas. Igual todo eso vamos a ir abordando en las sesiones que vengan. Y bueno, acá les dejo algunas de las enfermedades relacionadas a exceso o déficit de las hormonas hipofisiarias, ¿no? Que son la adrenocorticotropa, el estimulante de la tiroides, las folículo estimulante y la luteinizante y la hormona de crecimiento y prolactina. Estas los vamos a ver en estas clases, pero acá para que vayan familiarizándose con los términos. No se preocupen, la idea no es que lo memoricen, sino que lo vayamos aprendiendo y viendo en lo que en lo que vamos viendo las patologías. Y bueno, chicos, para esta clase me guié del Guyton, de Constanzo y del libro que es Williams, Tratamiento de Endocrinología. No son los únicos fuentes de información que voy a utilizar, igual siempre terminando cada clase les pongo las fuentes de información. Y bueno, eso sería todo. Les voy a ir pasando el post-test y les doy 5 minutos para que lo completen y luego lo resolvemos juntos. No sé si tienen alguna duda o pregunta de algo de lo que he explicado. Les voy a ir pasando el post-test por el grupo. A ver.
Ya chicos, se los acabo de pasar. am, y ahora sí, se los acabo de pasar y les daré, pues son 7:27 a las 7:33, ya sí, 7:33. Bueno, se quedan para ver las respuestas y resolverlos juntos y de paso ustedes aprovechan en preguntar si es que les queda alguna duda.
Ya, chicos, creo que la mayoría ya terminó de responder, así que voy a compartir pantalla para poder chequear las preguntas. Ya, ya comenzamos acá. ¿Cuál de las siguientes hormonas utiliza un receptor intracelular para ejercer su acción? Ya, lo mencioné. Podrían ser receptores de superficie o intracelulares que pueden ser o bien citosólicos o nucleares. Y justamente ahí les había comentado que la mayoría de hormonas de naturaleza proteica se unen a receptores de la superficie, es decir, extracelulares, mientras que las hormonas de naturaleza esteroidea, como pueden atravesar la membrana celular porque son liposolubles, se unen a receptores intracelulares y además de los esteroideos, también les había hablado de las hormonas tiroideas, que son las que se unen a receptores nucleares específicamente, ¿no? Entonces acá la alternativa sería hormonas tiroideas T3 y T4. Em, ya, luego tenemos esta. Un paciente de 50 años presenta fatiga y pérdida de peso. Los estudios hormonales muestran niveles bajos de cortisol y hormona adrenocorticotropa. Se realiza una prueba de estimulación con hormona liberadora de corticotropina y los niveles de ACTH permanecen bajos. ¿Dónde se localiza el efecto más probable? Ya, esta es una pregunta un poquito compleja, pero la vamos a desarrollar así para que quede claro. A ver, entonces, tenemos acá, uy, ya, esperen, ya. Entonces, tenemos acá ay, no puedo, no sé cómo, ya sé, a ver, mejor con esto, ya, más fácil. ¿En qué consiste? Ay, no sé dónde los puedo dibujar. Ya, tengo un paciente que me dice que tiene niveles bajos de cortisol. Ya, esperen, necesito dibujar porque si no, no va a quedar clara esta parte y sí me gustaría que quede claro. A ver, dibujar. Ya, más fácil. Con negro. Ya, tengo el hipotálamo. Hipotálamo. A ver, ya. Para que quede claro, chicos. Y si no se me entiende, me avisan. Tengo mi hipotálamo, tengo mi hipófisis. Y en este caso me hablan de cortisol. Entonces estoy frente a la glándula suprarrenal. ¿Ya? Y tengo mi glándula suprarrenal, que la vamos a dibujar así. ¿Ya? Que es como un triangulito encima de los riñones. Entonces, me dicen que este paciente presenta niveles bajos de cortisol. La glándula suprarrenal es la que libera cortisol. ¿Ya? Entonces, los niveles de este paciente están bajos. Ya dicen que están bajos. Y además, los niveles de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, se encuentran bajos. ¿Ya? Y quien secreta la ACTH es la hipófisis, acuérdense. La hipófisis es quien secreta ACTH. Eso también está bajo. Cortisol y ACTH bajo.
Hola chicos, disculpen, se me apagó la computadora. Ya, no sé si les explico ahorita, porque veo que ya se fue la mayoría, si no igual lo repito en la siguiente sesión. A ver, ya, ya está bien. Gracias, María Claudia. Si no, lo voy a repetir lo aclaro en la siguiente sesión para que esté la mayoría y eso quede claro. Mil disculpas por el inconveniente, ya nos estamos viendo el viernes. Ok, muchas gracias. Dale, cuídense. Mil Hasta gracias, luego. hasta luego.